Hola, hola a todos. Nuevamente, bienvenidos a una sierva inexperta de Cristo. Mi nombre es Sandy. El día de hoy yo quiero darle muchas gracias al Señor porque mañana es el cumpleaños de nuestro hijo y él ha sido un reto enorme de parte del Señor y una enorme bendición de parte del Señor Jesús. Cuando yo me embaracé, yo tenía 1000 planes que quería hacer y yo tenía 1000 cosas en mi cabeza que quería que salieran como yo quería. Para principio yo quería que mi embarazo durara obviamente 9 meses, que fuera en un hospital privado, que se hicieran las prácticas como yo quería y que todo fuera perfecto, ¿no? Adicional a eso, que las fotos después de cuando naciera el bebé yo estuviera bien arregladita, bien linda, el bebé y mi familia cerca de mí, mi esposo conmigo. Pero nunca llevé estos planes delante del Señor, simplemente era mi deseo y el de mi esposo. Pero resulta que a los 7 meses el Señor frustra todos nuestros planes cuando me pongo muy grave y tienen que atenderme de urgencia en un hospital público. En este hospital me envían a otro y de ese hospital me envían a otro, que ni siquiera era mi hospital, no me querían recibir, eran amables conmigo, pero aún así eran pues tantito descorteses por el hecho de que yo no pertenecía a ese hospital. Y con mi familia eran horribles, con mi esposo y mi hermana y con mi suegra eran horribles, ¿no? Pues normalmente suele ser así un instituto público, ¿no? Y pues ni tan público, es el IMSS, al fin de cuentas tú lo pagas con tu servicio de trabajar, te lo están descontando, pero pues bueno. El punto aquí es que nosotros teníamos nuestros planes y terminamos de querer hacerlo privado y hacerlo en un lugar muy personal y todo como queríamos, el Señor lo frustra. Al final me hacen una cesárea de una manera que yo no quería, desperté después de la cesárea en la morgue, o sea, una cosa tremenda. Y nada salió como nosotros lo planeamos. De hecho, las fotos salgo toda hinchada y todavía con la cosa en el cabello, me dejaron las agujas porque creían que estaba muerta, no, o sea, una cosa horrible, terrible, ¿no? Pero al fin de cuentas el Señor nos está llamando y nos está diciendo, mira, estoy teniendo misericordia de ti, por favor, escucha mis planes. Mis planes son mejores que tus planes. En mis planes estaba continuar con mi trabajo, que era asistente de enfermería, y meterme a un diplomado para crecer más. Ya tenía varios diplomados acerca de enfermería, pues, o sea, todo lo que es mover los pacientes, asistir a un doctor, asistir en una cirugía, ciertas cositas que nos habían enseñado y diplomados que había tomado, y otros de fisioterapia por parte de mi mamá y esta clase de cosas. El punto es ese, que cuando nace mi hijo, pues obviamente fueron 3 meses en cama porque fue muy difícil y además yo no me quería cuidar porque yo quería hacer las cosas como yo quería y cuando yo quería. Y nuevamente el Señor frustra todos mis planes. Cuando yo empiezo a trabajar, empiezo a sentir el llamado de parte del Señor de quédate en casa con tu hijo. Y yo decía, no, es que en mis planes está yo hacer esto y hacer aquello, pero no, por favor, no, no, Señor, no me pidas que me quede en mi casa. Yo recuerdo que cuando yo era niña, mis compañeros o compañeras, en su gran mayoría, sus mamás se quedaban en casa, no trabajaban. Mi mamá estudiaba y trabajaba. Así que rara vez mi mamá estaba en casa. Entonces cuando les preguntaban, ¿y a qué se dedica tu mamá? Y ellas decían, o ellos decían, ah, pues es que es ama de casa. Ah, no hace nada. No, es que es ama de casa. Por eso, no hace nada. Mi pensamiento en automático siempre fue ese, toda mi vida. Entonces que Dios me llamara a ser ama de casa ahora me frustraba, porque yo pensaba, creía que eran limitaciones, o sea, que la verdad yo me iba a estancar en mi vida y que no iba a lograr nada y que eso no era un reto, sino que al contrario, yo me iba a quedar como bajo de la tierra y jamás iba a brotar como los árboles, sino que allí me iba a quedar por siempre. Entonces me resisto, pero al fin de cuentas el Señor me llama con algo que nos pasa muy fuerte, casi perdimos a nuestro bebé. Y desde ahí el Señor me dice, mira, eso podría evitarse si tú estuvieras en casa. Y yo me sentía frustrada por eso. Yo decía, Señor, pero tú sabes el deseo que yo tengo de ejercer esta carrera y de seguir adelante y de tomar los diplomados y de tomar los cursos. ¿Para qué tanto estudio si tú quieres que yo me meta a mi casa a cuidar a un niño y a limpiar una casa y esta clase de cosas, ¿no? Pero bueno, finalmente me decido y todo esto viene a base de que yo compartía mucho el Evangelio, o sea, compartía de la Biblia y de mi creencia, de mi fe, con todos y cada uno de los pacientes en esta clínica en la que trabajaba, incluso con el médico, con su familia. Y yo me acuerdo que en una ocasión yo le dije al Señor, es que Señor, yo estoy compartiendo ahí mucho del Evangelio, yo te sirvo más allá que aquí en mi casa, ¿no?
Tengo a mi suegra que me ayuda aquí en mi casa, que ella se quede con el bebé y yo sigo trabajando y compartiendo de tu palabra. Pero entonces el Señor me hace una pregunta bien dura, así bien. Y esta pregunta es, si el día de mañana yo te pidiera cuentas, ¿qué cuentas me entregarías? Y yo le decía, Señor, es que le he predicado a muchísima gente de quién tú eres. Pero en la Biblia dice bien claro que tu trabajo como madre y esposa es ser madre y esposa. Y después pasar al tercer plano las demás cosas. Esto viene la sumisión. Y quiero compartir de esto. Cuando a mí me dijeron sumisión, yo me puse así bien tensa. Y el hermano que me lo compartió en ese entonces me lo dijo de una manera preciosa. Ya dijo, mira, tú tienes una misión. Tu novio, que va a ser tu esposo, tiene una misión. Cuando tú te casas con él, tú decides sumarte a su misión. Por eso se le llama sumisión de él. Entonces tú te sumas a él, a su sumisión. Y dije, bueno, dicho de esa manera, ya es diferente, ¿no? Y nos decía él que cuando tú te sometes a tu esposo, esto te salpica de bendición y te forma en tu misión. Sin querer queriendo, uno fortalece al otro, pero tú tienes que cumplir tu papel. Entonces, cuando el Señor me dice esto de pedirme cuentas, el Señor me dice, mira, lo único que yo te he pedido es tu esposo y tu hijo. Si el día de mañana llego yo al mundo y tu hijo se perdió y tu esposo también, no me interesa que le hayas hablado a 10,000 personas si la chamba que yo te mandé a hacer no la hiciste, que es tu esposo y tu hijo. Y a mí me pesó, me dolió mucho, porque yo dije, bueno, sí es cierto, le estoy hablando a 10,000 personas del Evangelio, pero no a mis amados, no me estoy haciendo cargo de lo que Dios me mandó a hacer. Así que soy obediente y decido quedarme en casa con este pensamiento de, ya no voy a hacer nada porque soy amada en casa. Pues yo no sé, quiero decirles, señores maridos, señores muchachas, señoritas, muchachas, señoritos, que todos aquellos que tienen este pensamiento de que las amas de casa no hacen nada, sáquenselo de la cabeza. Las amas de casa se la pasan trabajando todo el día, 24 horas al día, 7 días de la semana, y nadie les paga y nadie les dice gracias por tu chamba. No es remunerado ese trabajo y es muy pesado. Es más pesado que cualquier otro trabajo que yo he tenido, que cualquier otro estudio que yo he tenido. No estoy menospreciando las demás carreras, pero sí estoy diciendo que es muy difícil. Así que si tu esposa ha decidido quedarse en casa, si tu mamá está en casa, dale las gracias, porque no es fácil para ella quedarse en casa y dejar de lado sus sueños frustrados para criar a un malagradecido o una malagradecida y servir a un hombre que en lugar de apreciarla la menosprecia. Así que yo te animo, hombre, yo te animo, señorita o jovencito, a que por favor tengas en estima a esta persona que decidió a quedarse en casa. Tú no sabes qué sueños tenía esta persona y decidió cambiar sus planes por los planes del Señor. El Señor frustró sus planes para poder bendecir a otros. Entonces yo me doy cuenta en esto de su misión, que cuando yo decido quedarme en casa, yo no quería ser educadora además. O sea, sí me decían que me metiera porque mi mamá era maestra, así que yo me debería volver maestra, pero pues yo me oponía. Y al final, vean, terminé siendo maestra de mi bebé. Y ese es el plan, que él siga estudiando en casa. Él desde muy pequeño, desde el año empezó, y yo quiero ir a la escuela, y yo quiero ir a la escuela, y yo ya me quiero ir, pero pues obviamente que al año nadie me lo iba a aceptar. Así que yo empiezo y él ya está a bordes, ya deletrea muchas palabras, aunque no sabe leer, y tiene apenas 4 años, mañana es su cumpleaños 4. Entonces el Señor me muestra, mira, mis planes son más sublimes. Puedes lograr más donde yo te pido que estés que donde tú quieres estar. Entonces se me abre el llamado a escribir más y a compartir de mis novelas y a compartir de mi día a día. Y yo me oponía, yo decía, no, es que no tengo tiempo. Ahora sí, ¿verdad? No tengo tiempo. Es que soy ama de casa y trabajo todo el día y no tengo tiempo. El punto es de que yo termino por hablarle a las personas acerca de estos trabajos que yo hago de novelas, que ya tengo varias escritas, que tengo muchísimos cuadernos, pero que nomás no me animo. Entonces, pues siento la presión de parte del Señor de ya es tiempo. Y el hecho de yo apoyar a mi esposo y que mi esposo termine apoyándome a mí, el hecho de yo apoyar a mi suegra y que mi suegra termine apoyándome a mí y así esta clase de cosas. Me someto a mi esposo, me sumo a su misión y su misión termina siendo para mí, para volverme escritora. Yo siempre he querido ser escritora, es uno de mis sueños, pero yo la verdad creía que jamás iba a llegar a ser posible. Entonces este año, cuando el Señor me empieza a presionar con todo, vale, ya, es este año.
Y más hermanos, y mis hermanos en la carrera, mis hermanos en la fe, la familia, y sobre todo mi esposo y mi hermana me dicen, ¿qué estás esperando? Si el Señor te está dando el tiempo, si te está abriendo, tienes un esposo que te apoya, una familia que te apoya, ¿qué estás esperando? Escritores empezaron con menos, ¿no? Y además que tú quieres hacerlo para la honra de Cristo, así que dale, vamos. Y ahí es que me doy cuenta, mira, los planes que yo tenía, a donde yo iba, no me iban a llevar a mis sueños, me iban a llevar a mucho trabajo que tal vez me iba a cansar y a personas que en el momento me lo iban a agradecer y luego se iban a olvidar de mí. Pero el trabajo que yo estoy haciendo con mi hijo va a ser eterno, o por lo menos lo que mi hijo viva. Este legado que yo estoy dejando con mi hijo de mi mamá no trabajó y dejó a un lado su trabajo y sus sueños por criarme, yo ahora lo veo y yo amo a mi mamá, ya está en la presencia del Señor mi madre. Pero yo habría querido una mamá que se quedara en casa conmigo a hacer la tarea conmigo. Yo no tuve esta clase de mamá, porque mi mamá trabajaba y estudiaba. Entonces el hecho de que tu mamá se quede en casa y esté allí contigo, que tu esposa se quede en casa con los niños, es una bendición enorme. En serio, es de tanto valor y trabajo lo que estás haciendo, mamá, que está en casa. Así que no te menosprecies. Si el Señor te ha mandado a hacer eso, agradécele al Señor y pídele al Señor que te muestre qué quiere hacer en ti a través de ello. También quiero compartirles acerca de Hebreos 12, si tienen la oportunidad de leerlo. Todo en casa, el capítulo, Hebreos capítulo 12. Pero básicamente el Señor nos dice, corran la buena carrera, la carrera que los lleva a mí. La verdad es que yo cuando estaba trabajando y estaba estudiando, yo estaba tan metida en lo que estaba haciendo que me olvidaba del Señor. Pero ahora tengo tiempo para el Señor, me levanto más temprano o en las tardes o en la noche, me siento a leer con mi hijo sus libros que hablan acerca de la Biblia y del Señor, me siento con mi hijo a leer la Biblia, con mi esposo, me sobra tiempo para lo eterno. Ya no pongo mi mente en lo terrenal y doy gracias al Señor porque frustró todos mis planes, porque sus planes son mejores, mayores y sublimes a lo que siquiera yo pudiera imaginar. Así que si Dios está frustrando tus planes, pregúntale, ¿qué quieres de mí, Señor? ¿Qué anhelas? Y cuando el Señor te diga, quiero esto, no seas cobarde. Porque la verdad es que nos acobardamos ya antes que se vaya a cumplir el sueño. Ahora sí decimos, no, espérate, ese, ese no, otro. Entonces yo te animo, por favor, a que corras la buena carrera. Quiero leer, antes de terminar, Hebreos 12, del 1 al 4. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considera a aquel que sufrió tal condición de pecados contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. El Señor Jesús renunció a su deidad entera, así que nosotros podemos renunciar a nuestros planes y a nuestros sueños frustrados por amor a nuestra familia, por amor a Cristo. Dice que consideremos a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, contra él mismo nos creó. Y en lugar de castigarnos, él mismo llevó el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Así que nunca vamos a sufrir más que el Señor Jesús. Nunca vamos a padecer más que el Señor Jesús. Nunca vamos a perder más de lo que perdió el Señor Jesús. Así que si Él pudo despojarse de su deidad por amor a mí, yo puedo despojarme de mis planes por amor a Él. Y Él no me pide que yo muera en una cruz. Él lo único que me pide es, estate tranquilo y en paz, mientras yo hago lo que tengo destinado para ti. Así que con paciencia aguárdame. Esto es todo lo que yo tenía para compartir el día de hoy con ustedes. Perdonen que es un poquito largo el video, pero espero que el Señor les bendiga. Estamos orando por ustedes y por el impacto de estos videos. Que el Señor les bendiga y toda la gloria a Cristo por siempre. Amén.